Buenas tardes para televidentes de Teleenvigado. Hoy estamos como siempre en el programa Asesorías Jurídicas Formativas, donde ustedes televidentes van a tener la oportunidad de conocer aspectos jurídicos, asuntos relacionados con muchos de los problemas que ustedes a diario viven en sus casas. Hoy sí que va a estar bien interesante el programa de pensiones y un personaje que la verdad los va a dejar sorprendidos. Hoy nos encontramos como invitado especial el concejal Carlos Manuel Uribe Mesa. El concejal Carlos Manuel es concejal del Centro Democrático en el municipio de Envigado. Es abogado de la Universidad de Medellín, tiene una maestría en Derecho Procesal de la Universidad también de Medellín, es magíster en leyes en una de las mejores escuelas de negocios del mundo, óigase, del mundo. Felicitaciones, honorable Carlos Manuel, por eso. Lleva 11 años vinculados a protección en diferentes áreas legales. Con razón, hoy lo traemos a que hable de pensiones porque la especialidad y muchas de las que tiene, unas es esa. Es conferenciante y docente de cátedra en pregrado y posgrado en distintas universidades a nivel nacional. Investigador y conocedor de temas económicos y previsionales especializados. Ha participado en el Comité de Abogados de la ANDI y en el Comité Jurídico de la Asociación de Fondos de Pensiones, Asofondos. Ha sido también asesor especializado para la Fiscalía General de la Nación en temas laborales y de seguridad social. Y, como les decía al principio, es honorable concejal del municipio de Envigado, del cual soy exconcejal, pero como conozco el movimiento de Envigado, yo lo felicito a eso. Concejal, yo quiero que al ingresar al tema de las pensiones, antes de ello, pues usted pertenece al Centro Democrático. El Centro Democrático fue uno de los que participó en el no. Hay una controversia, los del sí, los de no. Lo único cierto es que en el plebiscito ganó el no. Cuéntele a los televidentes qué pasó, por qué ese triunfo del no y qué sigue de aquí en adelante para la paz y lo que estamos, esa controversia que hoy existe. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación al programa. La verdad es que me siento enaltecido de participar en tu programa de asesorías jurídicas formativas. Es un tema que requiere toda la ciudadanía, no solamente en el municipio de Envigado, sino también en los municipios en donde el canal tiene su audiencia. Estoy de concejal actualmente por el Centro Democrático en Envigado. Venimos haciendo una tarea muy importante, contribuyendo al desarrollo y al crecimiento de la ciudad en todos los temas, en los temas sociales, en los temas de infraestructura igualmente, en los temas de educación, e igualmente también venimos haciendo un control político importante, siempre buscando construir una mejor ciudad. Yo siempre he dicho que Envigado debe ser una ciudad de categoría mundial y a eso le está apuntando el Centro Democrático y nuestro equipo de concejales. El plebiscito que pasó el próximo domingo 2 de octubre tuvo unos resultados muy importantes. Yo creo que más que haber ganado el Centro Democrático y el no, ganó el país. En ese domingo 2 de octubre lo que ocurrió fue la verdadera representación de una democracia participativa. La ventaja, digamos, de las mayorías que querían un nuevo acuerdo, un acuerdo donde se respetaran unos límites y unos mínimos para la democracia. Todos queremos la paz y hoy vemos las manifestaciones que se han venido dando por parte de los jóvenes, por parte de muchos sectores de la comunidad de muchas partes del país, donde todos quieren la paz, todos queremos un acuerdo. Y en eso estamos enfocados nosotros, el Centro Democrático, en unir todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas ciudadanas en pro de ese gran acuerdo nacional para conseguir una paz verdadera, que es lo que todos queremos. Entonces yo creo que el Centro Democrático aquí tiene una responsabilidad muy grande en todo el país y con toda la ciudadanía, no solamente en el tema de la paz, sino lo que ya está representando la responsabilidad de este partido frente al desarrollo de todas las comunidades y el bienestar social de toda la gente. Sí, de todas maneras la ventaja fue muy poca, 53.000 votos, algo así fue eso, pero la democracia es eso y se sometió los colombianos a un plebiscito, votaron y ganó el no. Vamos a ver si somos capaces
o si la dirigencia política de este país se pone de acuerdo, y lo más importante es que la guerrilla acepte esos cambios y esa renegociación de un acuerdo que según ellos ya estaba finalizado. Pero hoy simplemente, concejal, quería que hicieras una breve introducción de lo que pensabas con eso, pero vamos al grano. Usted, como especialista que es en la parte de pensiones, quiero que usted, antes de iniciar, invite a los televidentes que con seguridad van a hacer dudas y van a tener necesidad de consultar algo. ¿Dónde lo pueden ellos ubicar a usted para que, fuera de lo que vamos a tratar hoy, otros asuntos relacionados con pensiones puedan consultarlo? Rodrigo, además de agradecerte la invitación al programa, pues también queríamos aprovechar este espacio para contarle a toda la ciudadanía de Envigado que el Centro Democrático va a venir en este municipio y en otros municipios del departamento implementando unas grandes campañas de estar con la comunidad. Nosotros nos debemos a la gente y a la gente le tenemos que ayudar y le tenemos que llegar con soluciones y con respuestas. Por lo tanto, quiero aprovechar este espacio para contarle a toda la ciudadanía de Envigado que vamos a comenzar a partir del próximo mes con unos grandes encuentros donde la ciudadanía pueda visitarnos, dialogar con nosotros y plantearnos todas las inquietudes que tengan frente a los derechos que puedan reclamar frente al sistema de seguridad social, tanto en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Vamos a estar atentos para atenderlos, para resolver todas las inquietudes que tengan frente a ese tema, y oportunamente les estaremos indicando en qué lugares del municipio nos vamos a ubicar con el fin de recibir a toda la comunidad y poderles devolver de alguna manera ese agradecimiento y gratitud que tenemos con toda la ciudadanía de Envigado. Actualmente pues me encuentro en las instalaciones del Consejo. Estoy todos los días en sesiones del Consejo a partir de las 8 de la mañana, ya me pueden encontrar, o a través de mis asistentes y asesores, pues me contactan y con todo el gusto ahí les recibiremos todas sus inquietudes y efectivamente les daremos prontas soluciones. Ahí tienen, honorables televidentes, que traemos soluciones, así como dice, asesorías jurídicas formativas. Lo que queremos es que ustedes que nos están viendo semana tras semana, recuerden, los jueves de 6 a 7 de la noche, asesorías jurídicas formativas con Rodrigo Restrepo. Y de paso, quiero invitarlos, las dudas, lo que consideren que pueden consultarlo con nosotros. Ya saben que me encuentro en el Parque Principal de Envigado y nuestro teléfono es el 276-6314. Aquellos que quieran también en vivo llamar al canal es el 331-4409 para dudas, o también en el transcurso de la semana pueden llamar y dejarnos inquietudes para resolver, y además sugerirnos qué tipos de asuntos quieren que traigamos acá para instruirlos a ustedes. Concejal, yo lo trato más bien de concejal porque la ciudadanía lo reconoce más en ese sentido, pero su hoja de vida es brillante, Carlos Manuel Uribe. Vamos a hablar de pensiones. La gente que nos está escuchando deben de estar afiliados a un sistema y a otro. ¿Cuáles son los sistemas en Colombia que existen para las pensiones? En Colombia actualmente existen dos sistemas de pensiones. El sistema público, que es el sistema administrado por Colpensiones, que antes era el Seguro Social, y el sistema que es administrado por los denominados fondos de pensiones privados. Cada uno de estos sistemas tiene unos requisitos diferentes, no obstante hacen parte de un único sistema general de pensiones. Es importante que cuando una persona vaya a ingresar por primera vez a trabajar, o cuando ya haya ingresado a trabajar pero se vaya a trasladar de un trabajo a otro, pues tenga muy en cuenta cuál régimen le conviene más, porque eso va a depender del sustento de la vejez. Y hoy encontramos todos los días que las personas cometen errores, o en las mismas entidades o empresas no los asesoran bien frente al sistema de pensiones que más les conviene a ellos o a su familia. Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros a acompañarlos e indicarles, dependiendo de cada caso y de su situación particular, cuál es el sistema que más les conviene. En Colombia hay mucho empleado o trabajador que solo gana el mínimo. Con un sueldo del mínimo, ¿cuál es el mejor sistema para una persona que busque en su vida laboral pensionarse, llegar a obtener esa pensión? Hay dos requisitos diferentes en los sistemas de pensiones.
Por ejemplo, en el caso de las personas del salario mínimo, actualmente en el sistema público o en Colpensiones, una persona requiere haber cotizado al menos 1.300 semanas. 1.300 semanas son 26 años de trabajo. Y tener, si es mujer, 57 años y si es hombre, 62 años. En ese momento podrá reclamar la pensión del mínimo de Colpensiones, que es lo que da antes el Seguro Social. Si está en un fondo privado de pensiones, siempre se ha dicho que en un fondo privado de pensiones las personas requieren un capital para pensionarse y esa es la regla general. En un fondo las personas se pensionan con lo que ahorren. Una persona del salario mínimo sobre su cotización pues va a tener que trabajar mucho tiempo para ahorrar un capital importante que le financie una pensión de vejez. Pero hay un tema particular y es que en los fondos privados de pensiones una persona se pensiona actualmente con el mínimo con 1.150 semanas. Es decir, no requiere las 1.300. Por lo tanto, si yo estoy en esa situación, tendría que analizar la posibilidad de revisar cuál régimen de pensiones me conviene más. Si yo estoy culminando mi vida laboral y estoy ganándome el salario mínimo, mirar si puedo o no trasladarme de régimen, pero siempre consultando o bien asesorado con el fin de no cometer, digamos, algún error frente a ese tema que sería garrafal. Se dice que cuando salieron los fondos de pensiones hubo unas campañas no muy acordes a la realidad, porque a la gente le hicieron algunas propuestas y los entusiasmaron y después las personas quisieron trasladarse de régimen y ya no era posible. Hoy, en la actualidad, ¿qué hace una persona, así como usted está diciendo, para mirar cuál de los regímenes le conviene más? Después, si está en el régimen que, de acuerdo a ese estudio que les estás anunciando, no le conviene el donde está para pasarse a otro régimen. La verdad es que los fondos privados de pensiones fueron muy agresivos entre el año 94 y 98. Era un régimen privado que iniciaba, que comenzaba y que necesitaba afiliados. Por lo tanto, muchas personas, bajo, digamos, el mensaje de que podían pensionarse a cualquier edad o incluso anticipadamente, o porque tenían un bono pensional importante por la historia laboral que tenían atrás, sea en el sector público o en el sector privado, iban a tener un buen retorno o una muy buena pensión en los fondos privados. Hoy nos estamos dando cuenta que personas que se encuentran ya a puertas de llegar a su edad de pensión, es decir, faltándoles al menos 10 años, se están dando cuenta que sus condiciones de pensión en los fondos privados no son las más favorables frente a si se hubieran mantenido en Colpensiones o en el Seguro Social, digamos, como se denominaba anteriormente. Hoy hay una restricción legal, Rodrigo, y es que una persona que le falten 10 años no puede trasladarse de régimen. Por lo tanto, si es evidente que yo voy a tener una menor pensión en un fondo privado, pues existen posibilidades desde el punto de vista judicial para que las personas puedan reclamar el traslado hacia Colpensiones, con el fin de que puedan tener esa pensión a la que pudieran acceder en mejores condiciones. Ahí tendrían que demandar ante la jurisdicción ordinaria laboral, con el fin de que se declarara, en este momento se habla de una figura que es la nulidad de la afiliación en el régimen de ahorro individual, pero eso igual se debe probar. Es una posibilidad importante que tienen las personas para lograr ese mayor ingreso en la vejez. Cuando hablas de bono pensional, la gente a veces tiene una idea de que o se pensiona o reclama el bono pensional. ¿Cuál es el mito que hay y realmente qué es lo que funciona y cómo funciona y cómo opera lo del bono pensional para que los televidentes en asesorías jurídicas formativas puedan tener claridad y una explicación acerca de cuál le conviene y cuándo? Colombia tiene un gran problema y yo siempre lo digo, que no es un problema del sistema pensional. Claro, hay que hacerle correctivos y mejoras. Se requiere una reforma estructural, pero el gran problema en Colombia es un tema de mercado laboral, es decir, contratar a una persona, formalizar a una persona es muy costoso para un empresario, por lo tanto el empresario no formaliza o aquellos que formalizan también cometen conductas de evasión o de elusión a los aportes de seguridad social. Por eso las personas hoy en Colombia no están llegando a alcanzar los requisitos de pensión,
no porque no hayan trabajado, sino por todos esos factores externos que influyen en que al final tenga las semanas o tenga el capital ahorrado. Muchas personas hablan de que no tengo derecho a la pensión, pero sí puedo tener derecho a mi bono pensional, porque el sistema, cuando revisa a sus 62 años o 57 años mujer que no cumple con los requisitos, aplica el reintegro de todos los dineros o semanas que usted cotizó o ahorró. Si esa persona antes del año 1994, que entró en vigencia el nuevo sistema, había trabajado en una empresa privada o había laborado para una entidad pública en cualquier tiempo, pues tiene la posibilidad de recuperar esos tiempos en dinero, con el fin de que cuando le definan su derecho, no tiene derecho a la pensión, pero sí a que le reintegren esos recursos bajo una figura que se llama devolución de saldos en los fondos privados o indemnización sustitutiva en Colpensiones. Pero cuando usted habla de que no cumple con las semanas cotizadas a pesar de haberlas trabajado, ¿quién es responsable de esas semanas que se dejaron de cotizar? El Estado no tiene un mecanismo para regular que un empleador dejó de cancelarle al empleado esas cotizaciones. ¿Quién es el responsable? Yo le voy a pedir que enseguida partamos a ir a una pausa, que cuando regresemos le demos a los televidentes de asesorías jurídicas formativas la respuesta sobre ello. Más de 30 señales HD con tus deportes favoritos, series, musicales, noticias, documentales y cine en estreno para vivir la televisión como nunca antes. Solicite el servicio de Cable Mío HD. La Alcaldía de Envigado, a través del programa de turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, ofrece a los envigadeños y visitantes de la ciudad señorial la posibilidad de recorrer nuestro municipio por medio del servicio de autobús turístico Turibús. Se ofrecerán 4 opciones de recorridos. Con las 2 primeras podrás conocer la zona urbana de Envigado con sus principales atractivos y con las 2 últimas su zona rural, con los encantos y la tranquilidad de sus paisajes naturales. Cada uno de los recorridos tendrá una duración de 4 horas y serán gratuitos. La idea con estos recorridos es que tanto los visitantes como los residentes conozcan el municipio de Envigado y se apropien de nuestro territorio. Tenemos 4 tipos de recorridos, 2 urbanos y 2 rurales. Si estás interesado en hacer los recorridos, puedes llamar al teléfono 339-4000, extensión 4687, o escribir a elisabeth.serrano@envigado.gov.co. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Con el programa Gas Sin Fronteras no solo llegó el gas natural a casi todos los municipios de Antioquia, también llegó el ahorro y la comodidad. Gracias a que EPM ha aumentado lo de las redes de gas, la comodidad de la gente, la calidad de vida ha mejorado. Es que a mí me tocó la época en que había que buscar leña para poder cocinar y ahora qué fácil y económico es. Me parece increíble que me haya tocado la llegada del gas por red. Que disfrute los beneficios del gas natural contribuye a tu calidad de vida. Por ti estamos ahí. Regresamos con asesorías jurídicas formativas. Hoy con el honorable concejal Carlos Manuel Uribe Mesa, quien trae para ustedes un importante tema, las pensiones. Doctor Carlos Manuel, le había hecho una pregunta antes de la pausa con relación a que en Colombia, ¿quién regula y cómo hacemos cuando quienes cotizan, supuestamente cotizan, el empleador no está haciendo ese pago oportuno al fondo de pensiones o a Colpensiones? ¿Quién es el responsable y quién vigila que eso no esté pasando?
La responsabilidad en materia de pensiones, Rodrigo, en el sistema pensional colombiano recae en el empleador. Siempre una persona cotiza al sistema general de pensiones porque, digamos, hay un presupuesto de que existe una relación laboral. Muchos empleadores en Colombia, como lo dije ahora, o eluden o evaden el pago de los aportes a la seguridad social. La ley 797 del 2003, que fue una reforma muy ambiciosa en materia de pensiones, incorporó esa hipótesis que usted está planteando y trata la figura de la omisión de afiliación. En esa figura de la omisión de afiliación indica que una persona a la cual no le han cotizado pues podría reclamar de su empleador en cualquier tiempo, porque los derechos a pensión no prescriben, podría reclamar para que ese empleador le reconociera las semanas o el dinero dependiendo de donde se encuentre afiliado, a través de unas figuras técnicas que son la reserva actuarial o el bono pensional. En esa medida, él tendrá que probar que existió esa relación laboral y que existió la omisión del empleador de haberle aportado esas semanas de cotización o esos recursos a través de cotizaciones. Doctor Carlos Manuel, como este programa es en vivo y en directo, tenemos una llamada de un televidente. Quienes quieran comunicarse es el 331-4409. ¿Quién nos llama y cuál es su inquietud? Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Jason Salazar y quería hacer una pregunta, ya que yo me encuentro en un fondo de pensiones privado. Mi pregunta es, si a mí me mandaron a calificar en la Junta Regional para una pensión de invalidez. Yo tengo 54% de discapacidad, pero no tengo las 50 semanas cotizadas antes del accidente, de la enfermedad laboral. Entonces, quería preguntar si yo no tengo esas semanas, pero sí tengo la calificación del más de 50, si tengo derecho a la pensión o no. Jason, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tu caso es muy importante. Hay que evaluar dos cosas. Sí. Lo primero es que el requisito para tener derecho a una pensión de invalidez en el sistema es haber cotizado, como tú lo decías, 50 semanas antes de la ocurrencia o de la estructuración de la invalidez, y efectivamente eso es un requisito objetivo. Si no las tienes, pero tienes el 50% o más de la pérdida de capacidad laboral, el sistema dice que tienes derecho a dos cosas. Uno, a continuar cotizando para alcanzar la pensión de vejez, o dos, al reintegro de los valores que hayas aportado o cotizado al fondo de pensiones privado. No obstante, el que no hayas cumplido con las 50 semanas, pues algunos jueces a través de tutela, incluso la misma Corte Constitucional, ha establecido a través de jurisprudencia casos excepcionales, en los cuales, no obstante no se ha cumplido con las 50 semanas, tendrá derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. No hay ningún problema, el doctor Rodrigo o en mi caso te podemos recibir en el consejo y miramos tu situación y con mucho gusto te podemos orientar. En el evento en que no haya derecho a la pensión de invalidez, en mi concepto te recomendaría que no reintegraras los recursos a través de la devolución de los saldos, sino que continuaras para poder alcanzar la pensión de vejez, porque los recursos se los gasta uno y después entonces la pensión de vejez, ¿en qué va a quedar? Sabiendo que tienes una pérdida de capacidad laboral de más del 50%. No sé, doctor Rodrigo, ¿usted qué opina? No, Jason, vea, es importante que tengas presente que cada persona es un caso particular. Le sugiero que si quiere pase por el consejo con los asesores del doctor Carlos Manuel, o si no pasas por mi oficina, que es en el parque principal, en el 276-6314, miramos tu caso específico, miramos los documentos que tiene y te daremos una mejor asesoría. Pero es importante que quienes nos escuchan así como Jason, que quieran buscar aquí y hacerle preguntas a nuestro invitado, con mucho gusto, 331-4409. Doctor Carlos Manuel, el Estado ha buscado organizar de alguna manera cómo las personas que llegan a la vejez puedan tener cómo subsistir, el mínimo vital y móvil que llamamos. Pero hay muchas personas que laboralmente en su vida no tuvieron las suficientes semanas cotizadas
y hoy en día hay matrimonios que cotizó el compañero, no necesariamente casados, para que sepan que el matrimonio es civil, católico o unión permanente, así sea unión libre, inclusive parejas del mismo sexo, también hoy se les reconoce esos derechos para pensiones y los que tienen las parejas de sexos opuestos. ¿Cómo es que funciona y qué consejo les puede dar usted a los televidentes con relación a aquellas parejas que no alcanzan las semanas cotizadas? Porque de todas maneras tienen que tener la edad. Pero ¿cómo es que funciona eso de la pensión de pareja? Sí, Rodrigo, vuelvo y lo digo, el sistema pensional en Colombia tiene un problema de cobertura. ¿Por qué de cobertura? Porque si no hay trabajo no hay cotizaciones, si no hay cotizaciones no hay semanas y nunca alcanzaremos una pensión. Si no hay trabajo formal, si no hay cotizaciones o aportes, no habrá ningún capital ahorrado que me financie a mí mi pensión en un fondo privado de pensiones. Ahora incluso les cuento, después de responder esta pregunta, sobre una de las grandes iniciativas que venimos, digamos, desarrollando en el Congreso de la República junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que ya fue aprobada en el Senado, que busca y que, digamos, es una gran propuesta que busca incrementar la cobertura para aquellas personas que se ganan el salario mínimo. Frente al caso puntual que estás planteando, existe en la legislación una novedad también, que es la pensión familiar. La normatividad actual permite que dos personas, cónyuge o compañero permanente, independientemente de si son del mismo sexo o de sexo opuesto, pues puedan acumular las cotizaciones semanas si están en colpensiones, o que puedan acumular los recursos que ahorraron en un fondo privado de pensiones. ¿Por qué? Porque de manera independiente no lograrían una pensión, pero tienen unos hijos a los cuales hay que seguir pagándoles el colegio, pagando la universidad o pagando el crédito de vivienda y necesitan de unos recursos para poder sostenerse en su vejez. ¿Cuáles son los requisitos de la pensión familiar? Y ahí hay que diferenciar si la persona está en colpensiones o si la persona está en un fondo privado. Si está en colpensiones, se exige un requisito de convivencia mínimo de 5 años anteriores a la edad en la que yo pido la pensión. Es decir, 57 años mujer y 62 hombre. Tengo que haber probado que 5 años atrás conviví con mi cónyuge o mi compañero permanente. Ahí acumulo las semanas para que el total de semanas me alcance 1.300. Siempre me tendrán que alcanzar las 1.300 semanas. Por lo tanto, la recomendación es analizar cuántas semanas tienen las personas y si están a puertas de llegar a la edad de pensión. Importante también saber que la edad de pensión la tienen que tener los dos, 57 la mujer y 62 años el hombre. Hay una restricción que nosotros estamos buscando trabajarle en un proyecto de ley para que sea modificada, y es porque en colpensiones solamente tienen acceso a esa pensión familiar aquellas personas que se encuentren en Sisbén 1 y 2. Si no hemos cumplido los requisitos, a la edad que tengamos, mirar si podemos sumar semanas o sumar capital para tener derecho a una pensión familiar. Hay una deuda social con el campo. ¿Qué prevé o cómo está contemplado para el campesino que nunca ha cotizado porque ha sido su trabajo, su esfuerzo en su tierra y llega a la edad de vejez, a la edad superior y mayor? ¿Qué hace? ¿Qué piensa o qué tiene la ley para esas personas? El Sistema General de Pensiones contempló distintos mecanismos de protección a la vejez. El mecanismo a través del cual yo me construyo mi propia pensión con mis semanas, yo me construyo mi propia pensión con las cotizaciones que vaya ahorrando, pero también hay unos mecanismos que ayudan, digamos, a potenciar el que yo pueda alcanzar y pasar esa barrera y ser pensionado.
Quienes no tienen la posibilidad porque no están trabajando, hay unos subsidios al aporte en pensión a través de una entidad del Estado que se llama Colombia Mayor. Y Colombia Mayor lo que hace es subsidiar una parte del aporte en pensión. Hay distintas oficinas de Colombia Mayor a nivel nacional, aquí en Medellín también existen sedes de Colombia Mayor, que en su momento se denominaba también Prosperar, el consorcio Prosperar, y las personas se acercan allá con sus recursos, siendo independientes, siendo trabajadores por cuenta propia, y buscan, digamos, cómo ayudarles para que puedan cotizar algo con el fin de ir construyendo esas semanas de cotización. Ahí están no solamente las personas del campo, sino igualmente también están las personas de la ciudad que no tienen trabajo ni que tienen ingresos como independiente, unos ingresos, digamos, responsables, pero que son trabajadores por cuenta propia, el trabajador del día a día, que no tienen ningún tipo de cobertura. Qué importante el tema de asesorías jurídicas formativas. Se va a una pausa y enseguida regresamos y seguimos acá en este importante tema hoy, las pensiones. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo hasta el 3 de junio de lunes a viernes. Los lunes con Camino a la Educación Superior podrás prepararte para las pruebas saber. Los martes conoce más sobre el recurso vital del agua y completa el álbum Los Hijos del Agua. Los miércoles con Camino al Oro podrás conocer más sobre 12 disciplinas deportivas. Los jueves conoce personajes que promovieron la no violencia con gestores de paz. Los viernes amplía de manera creativa tu vocabulario en inglés con English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Apoya Área Metropolitana, Uniminuto, Alcaldía de Itagüí, Girardota, Envigado y Sabaneta. Periódico El Mundo. Informa, opina, Somos los primeros en ofrecer el fútbol profesional colombiano sin costo adicional. Contamos con la tarifa más económica del mercado. Ofrecemos una programación pensada para la familia. No lo pienses. Prefiere a Cable Mío. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Regresamos a asesorías jurídicas formativas. Ya saben ustedes, en directo, el 331-4409 para resolver inquietudes. Pero quiero, honorable concejal, que también le diga a los televidentes que dudas van a salir y van a haber personas que quieren luego consultarlo. Dígales a los televidentes cómo lo pueden contactar, si tiene un número telefónico o una dirección, por favor, explíquele. Nuestro teléfono es la línea de celular 322-516-7928. Ahí está María Eugenia Berrío, quien es mi asistente en el consejo. Ella con todo el gusto les recepciona las llamadas, los puede atender mientras yo esté en sesión o inmediatamente salga. Con todo el gusto estamos para servirles a todos y recibir todos los comentarios, sugerencias y ayudarles en todos los casos que tengan frente a estos temas. Gracias. Esa es la idea de asesorías jurídicas formativas, que ustedes televidentes tengan la posibilidad, después de que pase el programa, de dirigirse a nuestros invitados o al 276-6314, la oficina de Rodrigo Recepo Abogado, y allá con mucho gusto también nos podemos asesorar. Es muy común
escuchar a la gente que es que yo no tengo sino 1000 semanas, que tengo 1100 semanas, que me faltan 50, que tengo 1300. Ese régimen, la transición que llamamos, que la gente dice que uno se pensionaban con 1000 semanas y tanta edad, expliquémoslos brevemente o en la mejor forma pedagógica posible a nuestros televidentes cómo funciona y qué es el llamado régimen de transición. Rodrigo, hoy todo el mundo, año 2016, cree que el régimen de transición todavía existe en Colombia. Y frente a eso hay muchas confusiones en las personas. Creemos que Colpensiones es el régimen mejor dentro del Sistema General de Pensiones frente a unos elementos, unas características que tienen los fondos privados de pensiones, pero como usted lo decía muy bien claramente ahora, cada caso hay que revisarlo. Hoy el régimen de transición en Colombia culminó en el año 2014, el 31 de diciembre, pero como los derechos de pensión no prescriben, una persona hoy en el año 2016, 17, 18, 20, si fuera y cumpliera los requisitos del régimen de transición, podría en cualquier momento reclamarlo. ¿En qué consiste el régimen de transición? Que fue el régimen creado con la expedición de la Ley 100 del 93. Decía que mujeres que tuvieran 35 años o hombres 40 años a la fecha en que entró en vigencia el sistema, que por regla general es el 1 de abril del 94, para aquellas personas que estaban en entidades públicas o en la administración o en alguna entidad, digamos, pública, era 30 de junio de 1995 en algunos casos, y hubieran cotizado al menos o laborado 15 años, tenían derecho a pensionarse bajo el régimen anterior, que era un régimen mucho más beneficioso, un régimen que me permitía a mí pensionarme con 500 semanas, es decir, solo 10 años de trabajo, siempre y cuando eso lo hubiera hecho, lo hubiera cotizado mujeres entre los 35 y 55 y los hombres entre los 40 y los 60 años, que era la edad del régimen anterior, 55 años mujer y 60 años hombre. Y también me permitía pensionarme con un porcentaje, para que entremos, digamos, a hablar también de los temas de monto, del 90% del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años. Es un régimen completamente beneficioso, que hoy ya se acabó en el 2014, pero que muchas personas tienen una historia laboral muy importante de muchos años atrás en el sector público, privado o incluso mixto, público y privado, y que desconocen que pueden tener derecho al beneficio de transición. Por eso en cada caso es importante, si ustedes creen que para la época del 94 o tenían la edad o tenían ya 15 años o más de trabajo, pues que revisen su historia laboral con el doctor Rodrigo y inmediatamente pues verificar si pueden tener o no derecho a ese régimen de transición, que vuelvo y lo reitero, se puede reclamar en cualquier tiempo. Importante la información, televidentes, para que tengan ustedes muy presente este tipo de observaciones que hay. Hay muchos mitos, hay algunas cosas que se les escucha a las personas, por ejemplo, los ciudadanos somos muy tranquilos y dejamos las cosas al aire. Se conoce cómo funciona una persona que tiene su matrimonio, deja a su esposa y comparte con una compañera, pero no ha hecho la cesación de efectos civiles ni lo que llamamos divorciado, y resulta que estando pensionado fallece. ¿Quién tiene derecho a esa pensión de quien fallece estando pensionado, o así no esté pensionado, que esté cotizando? ¿Cómo funciona eso, doctor? Frente a eso, doctor Rodrigo, ha habido muchos desarrollos a través de tutelas y a través de sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Eso se denomina técnicamente el conflicto entre la cónyuge y la compañera permanente. Los requisitos de pensión de sobrevivencia, para este caso, digamos, cuando fallece el pensionado, han venido evolucionando en el tiempo. Recuerden que antes se exigían 2 años de convivencia, antes no se exigía nada, sino únicamente acreditar que tenía la calidad de cónyuge o compañero permanente. Y para nadie es un secreto la cantidad de creatividad que existía frente al tema de las pensiones para que esa pensión se mantuviera
en el tiempo de manera vitalicia. La legislación ha venido evolucionando inicialmente con 2 años y luego con 5 años. Por lo tanto, hoy una persona que vaya a reclamar una pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su cónyuge o de su compañero permanente, pues tendrá que acreditar la convivencia con él como mínimo de 5 años. En cuanto a lo que usted hace referencia de si existe una hipótesis, por ejemplo, en el cual hay una separación de cuerpos, pero yo tengo una compañera permanente o un compañero permanente, dependiendo del caso, pues los jueces ya incluso han venido fallando en el que existe la posibilidad de que esa pensión se entregue en porcentajes. En la gran mayoría de los casos dice 50% para la cónyuge, 50% para la compañera permanente, o hay unos jueces que son, digamos, demasiado ya sofisticados y entran a calcular el grado de convivencia que se tenía con una u otra, para, dependiendo de eso, calcular el porcentaje del valor de la pensión del pensionado fallecido. Y si se ha dado la cesación de efectos civiles o divorcio, esa persona que era casada al fallecer, no se pierde o no la pensión para esa persona que fue la compañera. La Corte ha venido diciendo que más que la formalidad de los efectos civiles del matrimonio católico es la convivencia. Por lo tanto, dependiendo de cada caso, como usted lo ha dicho ahora, hay que analizar qué situación legal tenía la persona en el momento de su muerte, cuál era el vínculo jurídico y cuál era el vínculo real con esa persona. Yo podría tener los efectos civiles, es decir, no había realizado el trámite de divorcio, de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, pero convivía con la persona, podría llegar a tener derecho a un porcentaje de esa pensión. E igualmente con la compañera permanente, con quien no convivía, sino que convivía solamente por un espacio de tiempo, pero tenía mi matrimonio, formalmente hablando, vigente. Los jueces le dan una gran validez y un gran valor a la prueba de la convivencia efectiva entre la persona y el pensionado fallecido. Ocurría con frecuencia, y yo creo que la ley lo ha mejorado, lo ha cambiado, y es de que un matrimonio que se separó y les negaban la pensión porque llevaban más de 2 años sin convivir. ¿Eso hoy en día no se aplica o todavía se aplica? Porque llevaban más de 2 años sin convivir. Sí, pero eran matrimonio, tenían vínculo católico. Ahí es donde usted, digamos, me da la razón y ratifica. ¿Y es por qué? Porque el elemento importante es la convivencia, no el vínculo jurídico. La norma ha venido evolucionando y por eso, digamos, el requisito estrella para poder yo reconocer las pensiones en materia de sobrevivencia es que incluso han dicho, es que usted convivió o no convivió con esa persona en el lecho de muerte. Una prueba clara de que efectivamente existía la convivencia o no. En pensiones, como también lo mencionábamos ahora con la pregunta que hacía Jason telefónicamente, pues igualmente la norma establece unos parámetros generales, pero en materia de seguridad social la Corte en sentencias viene decantando dependiendo de cada hipótesis que se vaya generando en el tiempo. Entonces, encuentra uno que no obstante la norma establece un parámetro general, pues uno hay fallos de tutela en los cuales se reconocen pensiones teniendo en cuenta la situación particular de convivencia de esa persona fallecida con su cónyuge o con su compañera permanente. Que valga decirlo, algunos jueces también puede que han reconocido pensiones, pues no lo cree, digamos, y no quisiera saber qué pensaría, por ejemplo, el procurador sobre este tema, de tener varias compañeras permanentes y una cónyuge y que un juez termine fallando en que la pensión tiene que distribuirse dependiendo de los porcentajes en los cuales convivía con esas 3 personas o 4. Cuando usted habla de compartir o partir las pensiones, ¿cómo opera cuando hay una diferencia cuando fallece un pensionado o cuando quien fallece es un cotizante? ¿Cómo se liquidan esas pensiones? ¿Cuál es el monto de esas pensiones en los 2 casos? El monto de pensión miremos en el caso de pensión de vejez y pensión de sobrevivencia. Sí. En el caso de una pensión de vejez, en Colpensiones, comienza con un 65% del promedio de los últimos 10 años.
Es decir, la persona tendrá que tener en cuenta sus cotizaciones de los últimos 10 años y sobre eso sacarle un porcentaje del 65%. Si tiene más de 1.300 semanas, esa ley 797 del 2003 establece una regla de que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, pues se va incrementando el monto, sin que pueda llegar a más del 80% del promedio. Ese es el caso de Colpensiones. En los fondos privados, la pensión dependerá del capital ahorrado y de cómo está compuesto su grupo familiar, porque es una pensión que se financia contra el ahorro que la persona construyó durante toda su vida. Ahí serán importantes distintas variables. Un ejemplo, Carlos Manuel Uribe, casado y su esposa es mayor que él, yo tengo 62 años y mi esposa tiene 65, mi esposa no me va a afectar en el monto de mi pensión. Pero si Carlos Manuel Uribe, divorciado, separado, a los 62 años le da por casarse con una señorita de 25 años o 27, ahí sí se me va a afectar el monto de mi pensión. ¿Por qué? Porque ese capital se requerirá para financiarme mi pensión a mí con 62 años hasta que fallezca, y cuando yo fallezca, pues mi esposa, joven, también tendrá derecho a mi pensión hasta que ella fallezca. Es decir, que el capital se requerirá ser más robusto, por lo tanto, las condiciones de la edad del cónyuge y de los hijos inciden mucho en el valor final de la pensión en un fondo privado de pensiones. Asesorías Jurídicas Formativas trae para ustedes soluciones. Muy interesante el tema, y con nuestro invitado vamos a una pausa y llegaremos al último segmento. En casos de violencia intrafamiliar o maltrato infantil, la Personería de Envigado le orienta, le escucha, le asesora y envía las comunicaciones a los funcionarios competentes para que inicien las investigaciones correspondientes. En casos de violencia intrafamiliar o maltrato infantil, la Personería de Envigado le orienta, le escucha, le asesora y envía las comunicaciones a los funcionarios competentes para que inicien las investigaciones correspondientes. Asesorías Jurídicas Formativas regresa con ustedes, ya casi finalizando este programa tan importante, con el doctor Carlos Manuel Uribe. Quienes ya saben, lo pueden localizar en el Consejo de Envigado para este tipo de consultas. Y además, en el 276-6314, la oficina del abogado Rodrigo Restrepo, estamos dispuestos a ofrecerle. Doctor Carlos Manuel, cuando fallece un pensionado, la pensión de sobreviviente, ¿cómo se distribuye en el hogar? Porque se supone que la cotización es para que la familia no quede desamparada al morir el pensionado o el cotizante. ¿Cómo funciona y qué derechos tiene la familia y cómo se reparten esa pensión? Cuando fallece un pensionado, Rodrigo, hay que tener en cuenta una claridad, y es que la pensión de vejez que venía percibiendo esa persona, digamos, el padre o la madre de la familia, va a ser igual. Es decir, la pensión del fallecido, quien la tenga, va a ser del 100% de lo que estaba recibiendo el pensionado por vejez. ¿Cómo se distribuye? Hay que mirar si hay hijos o no hay hijos, es decir, si hay beneficiarios de pensión. ¿Cuáles son los beneficiarios?
Si hay cónyuge, por regla general le corresponde a la cónyuge el 100%, o compañera permanente, como lo dijimos anteriormente en el segmento que pasó. Pero igualmente si tenemos hijos menores de 25 años, ellos también tienen derecho a una proporción de esa pensión. Los hijos tienen que acreditar que se encuentran estudiando si están entre los 18 años y los 25 años. Si esos hijos están en ese rango de edad e igualmente la cónyuge o compañera permanente sobrevive, pues tendrán derecho a la distribución por partes iguales de la pensión. 50% para la cónyuge sobreviviente o compañera permanente y la otra parte, el 50%, se distribuirá entre los hijos beneficiarios de esa pensión. Cuando habla de acreditar estudio, ¿le sirve cualquier tipo de estudio? Porque uno es un joven hoy, de los 18 a los 25, le da por estudiar mecánica de motos en un taller o en algún lado. ¿Eso le sirve? La Corte ya se ha pronunciado frente a esos temas. Al principio las administradoras de pensiones eran muy restrictivas en la exigencia de esos requisitos, incluso decían que estudios universitarios. Y ahora hemos visto cómo existen una cantidad de programas y de instituciones que ofrecen también programas formativos. Estas entidades que ofrecen cursos de tecnología, por ejemplo, una persona aquí en Envigado que se encuentra estudiando en el CEFIT, no está en la Universidad de Envigado, está en el CEFIT, o está en la de Arango, o está en una de estas instituciones que forman para el desarrollo y el trabajo humano, que son aquellas a través de las cuales yo puedo también utilizar mis cesantías. Tengo que acreditar que me encuentro estudiando y el fondo de pensiones o la administradora de pensiones, en ese caso Colpensiones, no podría negarle la posibilidad de tener derecho a esa pensión. Si se lo llegara a negar, se le está negando en esa proporción al hijo beneficiario. No quiere decir que la pensión se vaya a reducir del 100%. Todo lo que no reciban los hijos, pues lo recibirá la cónyuge. Por lo tanto, cuando los hijos que sean beneficiarios de pensión adquieran los 25 años de edad, toda la pensión acrecerá el porcentaje adicional y la cónyuge continuará recibiendo el 100% del valor de la pensión que estaba recibiendo el cónyuge que falleció, que estaba pensionado por vejez. Asesorías jurídicas formativas ya está llegando a su final y queremos agradecerle al doctor Carlos Manuel Uribe Mesa la presencia en el día de hoy. Televidentes, espero que hayan tenido el gusto de resolver muchas inquietudes y recuerden los teléfonos 276-6314, oficina del abogado Rodrigo Restrepo, o al canal 331-4409 o en el Consejo Municipal de Envigado en la oficina del doctor Carlos Manuel. Como siempre, estamos invitándolo para dentro de 8 días, los jueves de 6 a 7 en este canal Cable Mío, canal 8 de Tele Envigado, para que se instruyan, para que resuelvan muchas dudas jurídicas. Cada semana tendremos temas diferentes y aquellos que nos quieran aportar qué temas quieren que les traigamos para solucionarles sus problemas, estamos dispuestos a acompañarlos en esas soluciones. Asesorías jurídicas formativas les agradece la sintonía y los esperamos el próximo jueves de 6 a 7 de la noche. Doctor Carlos Manuel, le agradezco mucho su presencia y muy amable. Muchas gracias, doctor Jorge. Espero que no sea la primera vez, doctor Rodrigo, que no sea la primera vez de invitación en este programa. Saben ustedes, y usted sabe muy bien, que nos apasiona el contacto con la comunidad, de ayudarle a la gente, no solamente desde el campo profesional mío como abogado, sino igualmente también como concejal del Centro Democrático. Esa es una de nuestras razones de ser y es nuestro ADN también, el contacto con la gente, el diálogo popular. Por lo tanto, estos programas, primero que todo, felicitarlo e igualmente también generar estos ambientes de un mejor bienestar para la ciudadanía de Envigado. Muchas gracias por la invitación. A usted y a ustedes, televidentes, Asesoría Jurídica Formativa se despide hoy y hasta el próximo jueves de 6 a 7 de la noche.